Vamos a pasar a la palabra, hermanos, y vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel 7, hermanos. Vamos a leer en dos lados, pero ahí mismo, y sobre esos dos versículos vamos a llevar la palabra. Primera de Samuel 7, y luego vamos a buscar Segunda de Samuel 6. Gloria a Dios. No se enoje con esta palabra, hermano. Tomemos conciencia de lo que el Señor va a querer hablar a nuestras vidas. Y si estamos haciendo lo que la palabra dice, entonces animémonos a continuar como estamos. Y si no, busquemos regresar o volvernos a los caminos perfectos de Dios, hermanos. Entonces, ¿lo tenemos? Pues ir primero a Primera de Samuel 7. Vamos a leer dos versículos ahí. Amén. Ok, vamos primero a Primera de Samuel 7 y luego vamos a ir a Segunda de Samuel 6. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Y la palabra en esta mañana o tarde se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así, vinieron los de Kirián Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahí vamos a pasar a Segunda de Samuel porque de ahí vamos a llevar esta enseñanza al día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Samuel 6. Y vamos a empezar del 9. Y dice así: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Hasta ahí. Y bendijo a toda su casa. Bendito Dios, bendito Señor. En esta tarde, Señor, te damos las gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia, Padre. Te damos las gracias por esta palabra que vas a traer al corazón de cada uno de nosotros, Señor, a donde vamos a entender y comprender que es fundamental, Padre, entender tu palabra, pero sobre todo, Padre, ponerlas en nuestras vidas, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo en cada palabra que vaya a salir de mi boca, Padre Santo, y que pongas ese gozo en los corazones de este pueblo presente, Señor, para que podamos atesorar, guardar y poner en obra esta palabra el día de hoy, el día de mañana y el día de todos los días. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Mire, hermano, la palabra de Dios dice que nos esforcemos, ¿verdad?
dice que nos esforcemos. ¿A qué nos vamos a esforzar? A buscar la presencia de Dios. ¿Verdad? No que nos esforcemos a trabajar, a no venir, no. La palabra de Dios le dijo a Jesús, esfuérzate y sé valiente, dice, ¿verdad? No te separes ni de noche ni de día, ni a diestra ni a siniestra, dice, del libro de la ley, ¿verdad? Porque cuando tú lo hagas, dice, van a venir días hermosos a tu vida, ¿verdad? Entonces, en esta palabra, el Señor nos da, que nos hace ver que nos esforcemos, ¿verdad? Mi hermana, ahorita que estaba profetizando, dijo, pueblo, esfuércense. Pueblo, esfuércense. Porque es necesario, hermanos, si nosotros, si yo y usted estamos mirando que los tiempos no son malos, ¿qué nos queda? Esforzarnos. ¿A qué? A prepararnos más en la palabra de Dios. No a quedarnos esperanzados o no a quedarnos ahí parados, paralizados, no. Sino que si vamos a ver que algo está sucediendo, yo y usted nos tenemos que esforzar. ¿A qué? No nos queda que otra a buscar la palabra de Dios. Podemos decir, yo siempre lo he dicho, podemos ver que están haciendo edificios buenos, que ya los carros van a empezar a volar y que todo eso sí, puede que venga, puede que no venga, pero lo que sí sabemos es que la venida del Señor se acerca y yo y usted tenemos que estar preparados ya si nos queremos ir con el Señor. Porque aquí no solo es de creer, creímos en el Señor, porque aquí estamos. En aquel día creímos en el Señor, yo creo en ti y voy a buscarte, ¿verdad? Con todo mi corazón y con todo mi ser. Y aquí estamos, porque aquí estamos es porque hemos creído, ¿verdad? Pero hace falta verdaderamente accionar en lo que hemos creído, porque lo podemos decir, pero a veces no accionamos a lo que decimos. Una cosa es decir, pero otra cosa es que hagamos las cosas que verdaderamente estamos creyendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:2 dice, desear la leche no adulterada, dice, ¿verdad? Para que crezcáis, dice, en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Que tenemos que desear la palabra, ¿para qué? Para que espiritualmente crezcamos por medio de la palabra, por medio de la palabra. ¿Y qué nos manda a decir Pedro en esa carta? Que yo y usted tenemos que desear. Desear, hermano, es algo, no es nomás yo deseo y no hago, porque no tiene resultado. Cuando yo y usted deseamos, buscamos la manera de hacerlo una realidad. Cuando usted desea, por ejemplo, una comida, no se queda con el deseo a veces. Usted va y la busca y la hace o la compra y se termina el deseo. ¿Ah? Entonces Pablo con esta palabra está diciendo, nosotros tenemos que desear la palabra de Dios para crecer espiritualmente. ¿Por qué lo decía? Porque la iglesia no se puede quedar enanita, no se puede quedar chiquita. La iglesia tiene que crecer, tiene que levantarse para el propósito por cual está aquí. La iglesia no nomás es de venir y ya cumplí, me voy, y tú sabes, Señor, y ya eso no. La iglesia es un propósito para la obra de Dios. Así como Dios sanó a todos aquellos que estaban enfermos, los sanó, dice que para dar un servicio para Él. Porque dice que la suegra de Pedro estaba enferma. El Señor fue y la sanó y dice que se levantó y empezó a dar un servicio para Dios. Un servicio para los que venían con el Señor. Entonces el Señor, si nos va a levantar es para algo, hermanos. Debemos de entender y comprender que si nos va a levantar va a ser para un propósito para Él. Y en el propósito del cual nosotros trabajemos para Dios, nosotros vamos a crecer. Y por eso Pedro le decía, tienen que desear. Y en ese aspecto, ahí en ese punto, está hablando de la palabra de Dios. La leche no adulterada. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes tienen que buscar la palabra de Dios. Tienen que desearla con todas sus fuerzas. Tienen que esforzarse. Casi les dice, tienen que esforzarse a desear. Un deseo. ¿Por qué pone? Dice, como los bebés, como los niños. ¿Por qué? Porque si ellos tienen hambre, ellos van a buscar la leche.
Y en este aspecto dice que si nosotros tenemos hambre, vamos a buscar la palabra de Dios. La leche no adulterada, la leche normal, a un bebé no lo va a dejar chiquito, lo va a crecer, lo va a desarrollar y por eso ese es el propósito de Pablo, de Pedro, al poner esa palabra, porque él mira y él desea que la iglesia, al desear la palabra del Dios, nosotros crezcamos espiritualmente. Que crezcamos espiritualmente. Por eso, hermanos, ¿verdad? Por eso el Señor siempre en su palabra dice que deseemos, que busquemos, que toquemos. Dice, busquemos mientras pueda ser hallado. Entonces la palabra nos ha mandado a nosotros a buscar a Dios. No a buscar al hermano, no, a buscar a Dios. A buscar a Dios, hermano. Y en este tiempo es fundamental para la iglesia de ese tiempo, hermanos, ¿verdad? Entonces, vimos aquí en esta palabra que dice, vinieron los de Kirián, Jearim y llevaron el arca de Jehová. En el arca de Jehová estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos. Y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Mire, hermanos, el arca de Jehová, en esta enseñanza vamos a ver dos familias. Vamos a ver la familia de Abinadab y la familia de Obed-Edom, ¿verdad? Pero en estas dos familias vamos a ver una diferencia. En una pasaron días, pasaron 20 años y no se habló nada de la presencia de Dios. Mas en cambio, en la casa de Obed-Edom dice que estuvo 3 meses y el pueblo decía que la casa de Obed-Edom había sido bendecida. Y estaba bendecida en 3 días, hermanos. Mas en cambio, en la casa de Abinadab, dice que estuvo 20 años y nunca se habló de nada, ni de una bendición. Vamos a ver el resultado de lo que pasa a veces en estas circunstancias, o lo que pasa referente a la palabra. ¿Por qué es que pasan esas cosas? Mire, el arca de Dios llegó a la vida de Abinadab no por un error, porque la palabra de Dios dice que los filisteos, ¿verdad?, tuvieron el arca de la presencia. Y dice que cuando estuvo el arca en el territorio de los filisteos, hubo gran problema. Causó muerte, causó muchos problemas. Los filisteos dijeron, todo esto nos ha venido por la presencia de Dios en nosotros. Llevémosla a otro lado. Dice la palabra de Dios que ellos la pusieron, la transportaron y se la llevaron a Abinadab. ¿Ah? La palabra de Dios dice que llegó ahí y ungieron a su hijo de Abinadab para que él fuera, ¿verdad?, como un sacerdote para poder entender lo que era el arca de la presencia de Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice la palabra, hermanos, 20 años. Pero sabe, hermanos, 20 años. Nosotros aquí podemos pasar 20 años y la presencia de Dios puede estar aquí, como estuvo en la casa de Abinadab, porque a veces no es Dios, hermano. Dios está en tu corazón, está en mi corazón, pero si yo y usted no tomamos en cuenta y no empezamos a ver que la presencia de Dios está con nosotros, puede pasar 20 años, hermano. Podemos venir 20 años a la casa de Dios. Pero si no hay una búsqueda de corazón, de todo nuestro ser, no va a pasar nada, hermanos, en nuestras vidas. Y no estamos hablando, porque ahí no está hablando de bendición de dinero. Ahí va a hablar de otra bendición. En la casa de Abinadab, hermanos, pasó 20 años la presencia de Dios sin ningún resultado. Dios quería hacer algo. Dios estaba dispuesto a hacer algo ahí. Pero a veces el hombre no se dispone a buscar la presencia de Dios. Porque una cosa es buscar y una cosa es asistir. Nosotros podemos asistir, pero eso no quiere decir que estamos buscando la presencia de Dios.
Porque cuando se busca la presencia de Dios, suceden cosas diferentes. Hay cosas diferentes en la iglesia, en el hogar, en la vida de cada uno de nosotros. Estuvo 20 años. Mire, a Abinadab no le importó. Abinadab era un idólatra. Él como padre de familia, y vamos a hablar también como padres de familia también aquí, y también vamos a hablar de hijos de nosotros. Como padre de familia, él debió haber dicho, bueno, la presencia de Dios está en mi casa. Voy a aprovechar la presencia de Dios. Yo tengo hijos aquí en mi casa. Entre todos vamos a aprender y comprender cuál es el resultado de una búsqueda de Dios. Pero a Abinadab no le importó. Él siguió haciendo lo que él hacía. Fue el resultado de que tuvo hijos que no conocieron nada de la presencia de Dios ahí en su casa en 20 años. La palabra de Dios dice, hermanos, que cuando David fue a la casa de Abinadab para transportar el arca, dice que encontró jóvenes. Cuando fue a traer el arca, dice que encontró jóvenes. ¿Qué nos dice con eso esta palabra de Dios, hermanos? Se supone, si vamos atrás, podemos pensar que cuando el arca de Dios vino a la casa de Abinadab, los hijos de Abinadab eran unos niños. Porque si David en 20 años los vio jóvenes, quiere decir la palabra que eran unos niños cuando fue el arca del pacto de Dios a la casa de Abinadab. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Y qué quiere decir la palabra con eso? Que hubo tiempo para que Abinadab pudiera haber predicado la palabra de Dios a sus hijos. Hubo tiempo para que él les pudiera haber enseñado lo que representaba la presencia de Dios en su casa. Hubo tiempo para que él les hubiera dicho lo que es tener el arca y lo que es cómo transportar una arca y cómo hacer una arca donde iba la presencia de Dios. Pero de tal manera que más adelante dice una cosa, quiere decir que Abinadab y sus hijos de Abinadab no entendieron y no comprendieron que estaba la presencia de Dios en su casa y nunca comprendieron que podían haber buenos resultados si ellos tomaban en cuenta lo que estaba en su casa. Y es lo que nos puede decir a nosotros la palabra de Dios. Aquí tenemos la presencia de Dios. Si nosotros tomáramos conciencia y empezáramos a pensar que el Señor quiere bendecir su casa y mi casa y que la presencia de Dios está aquí queriendo que usted y yo lo tomemos en cuenta verdaderamente, como es tomar a un Dios santo, como es tomar a un Dios puro, como es tomar a un Dios Rey de Reyes y Señor de Señores, otra cosa hubiera de suceder en nuestras vidas. Pero a veces estamos aquí en la casa de Dios o venimos a la casa de Dios y a veces como la casa de Abinadab no tomamos en cuenta la presencia de Dios. Podemos venir, podemos estar acá, podemos levantar las manos, podemos hacer otra cosa y todo, pero eso no quiere decir, hermano, eso. Tomar en cuenta la palabra de Dios es venir y postrarnos humildemente, humillados ante la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos levante, para que Él nos ayude, para que Él nos guíe en esta vida, para que yo y usted ya no hagamos nuestra voluntad, sino hagamos la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de que Dios esté con nosotros. Es para traer un resultado a su vida y a mi vida. Porque de tal manera, hermanos, mire. Ahorita que yo estaba allá atrás, pude ver a mi hermana Marta que se arrodilló para orar. Y pude ver a su hija que fue y se arrodilló. ¿Por qué lo hizo? Porque ella vio que su mamá lo hizo, ella quiso hacerlo. Pero tal vez ella no sabía qué hacer. Ella fue y se arrodilló, pero no pudo sacar algo de su corazón, algo que saliera de ella, que es lo primordial en cada uno de nosotros. Nuestros hijos, hermanos, pueden estar aquí con nosotros, pueden irse a arrodillar, pueden levantar las manos porque ven lo que nosotros hacemos. Pueden cantar porque ve que nosotros cantamos. Pueden agarrar el pandero y pueden sonar porque ve que nosotros lo hacemos. Pero de que lo hagan a tener un corazón constrito y humillado o algo para Dios es muy diferente. Ellos lo hacen porque nos ven hacerlos a nosotros.
Y lo importante aquí es que ellos no lo hagan porque nos vean a nosotros. Lo importante para usted y para nuestros hijos es que lo hagamos porque la presencia de Dios está aquí. Y porque si la presencia de Dios está aquí, yo y usted tenemos que reconocer que aquí está la autoridad y que es necesario buscarlo con todo nuestro corazón, mente y alma. Porque a veces nomás venimos, hermano, y nos vamos y no vemos ningún resultado en mi vida. A veces yo me puedo ir, hermanos, pero ¿qué hubo de Dios en mi vida? ¿Queremos ser hijos de iglesia o queremos ser hijos de Dios? Porque si queremos seguir siendo hijos de iglesia, vamos a hacer lo que la iglesia hace. Cantamos, vamos a cantar. Si levantamos las manos, a veces lo hacemos porque vemos que todos las levantamos. Pero cuando hay un corazón constrito y humillado, usted no espera que alguien lo levante. Usted lo levante y está ahí en la presencia de Dios. Señor, voy a aprovechar tu presencia porque yo te necesito, porque yo quiero estar contigo, porque yo quiero que hables a mi vida, porque yo quiero que me ayudes, porque quiero hacer tu voluntad y ya no quiero hacer lo que yo estoy haciendo. Ese es el propósito de venir a buscar la presencia de Dios. Aquí no estamos para decir, hermano, aquí tuvo una falta o no vino, nada de eso, no. Si venimos aquí porque venimos buscando la presencia de Dios. Y ese es el fundamento, es el punto importante para nuestra vida y para mi vida, para nuestros hijos. ¿Por qué para nuestros hijos? Porque yo y usted venimos a aprender, a enseñarles que ellos también tienen que buscar la presencia de Dios, que no tienen que hacer nomás porque nosotros lo hacemos o porque nosotros lo traemos. Nosotros podemos traer a nuestros hijos, está bien, están acá, están escuchando, sabemos que el Señor los puede alcanzar, sabemos que el Señor aquí puede quebrantar su corazón y su vida y todo eso. Pero yo y usted como Abinadab estamos capacitados y tenemos el derecho de nosotros enseñarlos a ellos para que busquen a Dios, para que ellos conozcan a Dios, para que ya nomás ellos vengan porque mi papá me dice o porque el hermano lo dice o porque yo miro. No, es para que ellos digan: yo conozco a Dios porque yo lo encontré, porque yo lo busqué, porque yo vine acá y mi deseo de mi corazón es también yo buscarlo a Él. Nosotros le podemos dar los primeros pasos, sí, pero lo demás lo da Dios. Pero tenemos que enseñarlos a que ellos tengan un encuentro también con Dios, que ellos sepan también que existe. Ese es esta palabra de que como padres no seamos como Abinadab. ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué va a ser el día de nuestros hijos? ¿Van a ser como la casa de Abinadab o la casa de Obed-Edom? ¿Cuál desearía usted que fuera mejor? El de la bendición, por supuesto, hermanos, porque aún la bendición yo la alcanzo también, porque a Abinadab no le importó sus hijos. Él dijo: bueno, aquellos filisteos me trajeron la caja y pues ahí yo no veo nada, yo veo esto y todo, pues, guardémosla y de vez en cuando limpiémosla nomás. No, hermano, la presencia de Dios es para tocarla, para buscarla, para apreciarla, para amarla. La presencia de Dios es para que se haga el resultado en mi corazón, es para que yo me agarre de esa presencia de Dios y de eso, y para que haga lo que tiene que hacer en mi vida. Esa es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios aquí está, pero también estaba en Abinadab en su casa y allá no dio resultados. Y aquí pueda que Dios reprenda cualquier cosa de que no dé resultados en todos por igual. Va a dar resultado para aquel que la busque, para aquel que toca, para aquel que busca, para aquel que se esfuerza, para aquel que quiere conocer al Señor Jesucristo en amor y en misericordia. Aquel que se humilla, hermano, aquel que lo busca con todo su corazón. El Señor está aquí, pero ¿y nosotros dónde estamos? Nuestro corazón no está aquí, porque si el corazón quisiera estar con el Señor, hermano, entendamos y comprendamos, hermanos, que es fundamental buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él nos va a ayudar a irnos con el Señor. Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar. Dice que Él va a estar con nosotros en todo el momento.
Él nos va a consolar. Él nos va a hacer recordar lo que ya escuchamos. Pero ¿de qué sirve que escuchamos? A veces escuchamos, pero no hacemos. Porque no hay nadie que nos recuerde lo que tenemos que hacer. Estamos escuchando mucha palabra. Nos estamos llenando de palabra. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando? Si el escuchar es para accionar. Espiritualmente, si yo escucho a Dios es para accionar en lo que Él me dice o lo que Él quiere que yo haga. No es nomás para que ya lo escuché, Señor, y bueno, pues no, esto es para accionar. La palabra de Dios es para tomar acciones, cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si ella dice que a nosotros nos ayuda para bien, entonces nos va a ayudar para algo bien, no para mal, para bien nos ayuda. Entonces, es fundamental, hermanos. Vemos que esta palabra habla de dos familias. En una familia hubo muerte, porque el hijo de Abinadab dice que cuando trasladaron el arca de la presencia de Dios, dice que la pusieron erróneamente, primeramente. La pusieron en una carreta. Y dice que ahí iban, y así no era como se transportaba la presencia de Dios. Según el Antiguo Testamento, eran los sacerdotes los que lo transportaban, uno en cada esquina, hermanos. Y si Abinadab le hubiera enseñado a sus hijos cómo es que se busca la presencia de Dios y cómo es que se hace cuando Dios quiere que se haga, no hubiera sucedido lo que le pasó a Usa, su hijo, que dice que los bueyes trompezaron y él trató de agarrar, ¿verdad?, el arca. Y dice que el furor de Dios vino sobre él. ¿Y qué dice? Lo mató. En una familia hubo luto, hubo muerte, pero en una familia hubo bendición. En una familia hubo deseos de trabajar para Dios. ¿Qué es la diferencia, hermanos? Cuando se busca a Dios, hay un deseo, hay un propósito, hay algo que nace en tu corazón para poder querer servir a Dios en todas sus áreas. Mas en cambio, cuando no se conoce a Dios, no hay deseo. Tal vez haces porque otros hacen, o quieres como otros quieren, pero no hay deseo. Y cuando no hay deseo, eso no llega a nada, hermano. El deseo se pasa y ya te olvidaste si sigues en los deseos, no. Pero cuando se hace con la presencia de Dios, esto es duradero, esto no se cansa, esto sigue. Entre más hagamos, más queremos, porque este es un gozo en su vida y en mi vida, porque la presencia de Dios es gozo, no es tristeza, no es lloro, es gozo, es capacidad para que yo y usted caminamos y hagamos las cosas hermosas que Dios quiere que hagamos. No hay cansancio cuando se sirve para Dios. Hay voluntad. Por eso es la diferencia, hermanos, ahí. Y dice la palabra de Dios que pasó esto y se espantó David. Se espantó David, dijo, no la voy a llevar a mi casa, puede que pase lo mismo. Si ya sabía lo que pasó con los filisteos, que dijo que vino gran mortandad en su vida de aquellos. Y lo que pasa acá, dije, no, entonces, ¿qué hago? Dice, pues, llevémosla a la casa de Obedo. Ahí que esté otra vez, según él, que esté otro tiempo mientras pasa la calma, mientras vemos qué hacemos, mientras vemos cómo hacemos este trabajo, hermano. ¿verdad? Y la llevó ahí, pero ahí la presencia de Dios dio otro resultado, porque no es lo mismo tener a Dios que no tener a Dios, porque cuando se tiene a Dios son resultados para el reino de Dios. Cuando no se tiene a Dios son resultados que hago y mañana ya no hago, que quiero o no quiero, hermanos. No, en la presencia de Dios yo y usted nos esforzamos a hacer las cosas de Dios, quiera o no quiera, no nos esforzamos. Porque ya no soy yo, sino es Dios en mi vida queriendo hacer las cosas. ¿Qué quiere decir con eso? Que si no busco a Dios, hermano, no va a haber deseo. Va a haber nomás que quiero, pero no hago. Pero cuando tengo a Dios, hay un deseo, decía Jeremías, hay un deseo ardiente, ferviente en mi corazón de ir y predicar la palabra de Dios. Había un deseo ardiente.
¿Y por qué nosotros nos ponemos a pensar? Y yo decía, Señor, ¿por qué tu palabra dice que los apóstoles hicieron tantas cosas y todas esas cosas? Había un deseo, hermano. Ellos habían mirado, habían sido testigos de lo que Dios hacía. Había venido el Espíritu Santo a su vida. Habían estado, ahora ya no estaban haciendo su voluntad, estaban haciendo la voluntad de Dios. Y cuando se hay un deseo, se sale a buscar, a hacer para Dios. Yo no puedo decir, hermanos, que tengo a Dios en mi vida totalmente cuando no hago nada para Dios. No lo puedo decir, ni lo digamos porque estamos siendo mentirosos. Porque si yo tengo al Espíritu Santo en mi vida y Él está fuerte en mí, yo voy a hacer cosas para el reino de Dios. Yo voy a hacer la diferencia, porque el Espíritu de Dios no está encerrado. El Espíritu de Dios no está en una cárcel. El Espíritu de Dios no está en un cuerpo que no quiere hacer nada. El Espíritu de Dios es libre y nos da la libertad de caminar con Él para hacer las cosas de Dios. Él es libre, Él quiere hacer, Él quiere que yo y usted caminemos con Él para hacer la voluntad de Dios. No podemos decir eso, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy ferviente en la palabra de Dios, hoy quiero y mañana no quiero, eso no es ser ferviente. Eso no más decir, yo quiero, ok, vamos a evangelizar, ok, yo voy a ir. Y a la mera hora no llega. O a la mera hora llega, pero a la siguiente semana ya no quiere ir. Ese no es un deseo ferviente. Eso no más porque quiso hacer lo que otros querían hacer. Pero el día que yo esté ahí, Señor, el día que yo esté ahí, todos los días que se van a evangelizar, todos los días que estamos con el Señor, ahí ya va a empezar un deseo, porque yo estoy buscando la presencia de Dios, porque yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, porque me tengo que alimentar aún de la palabra de Dios para seguir creciendo espiritualmente. A veces, ¿cómo queremos crecer, hermanos, si aún no estamos en las cosas de Dios? El Señor no nos va a hacer crecer por magia, ni decir no. Él nos regaló dones y nos regaló muchas cosas, pero el crecimiento solo lo da la palabra de Dios. Él quisiera, hermanos, decir, los voy a iglesia, fuego en el altar, todos crezcan y sean grandes y todo eso, pero esto se busca, esto se anhela, esto se gana, esto se pelea, esto hay que dar, hermano, la fuerza de cada uno de nosotros. Así dice la palabra, porque si no de nada serviría. Si el Señor nomás nos dijera, ok, aquí está, todo eso, qué bonito, qué bueno sería, ¿verdad? Entonces, Señor, bendíceme más, yo voy a seguir allá en la casa. Es más, ya ni voy a trabajar, Señor, voy a esperar tus bendiciones ahí en la casa, tomando café o comiendo, descansando. No, esto es una búsqueda. Esto es de levantarme yo y levantarse usted. Esto es dejar ya todo por seguir a Cristo. Por eso Él dice en su palabra, el que quiera ser mi discípulo, dice, tome su cruz y sígame. No vamos a tomar una cruz porque no, Él ya pagó eso. No, ahora nos vamos a esforzar a buscar al Señor. Aleluya. Dice que hubo dos resultados diferentes. En uno hubo muerte, en otro hubo bendición. Dos resultados. Por eso, hermanos, aquí hay un resultado. Si nosotros, hermanos, queremos ver la mano de Dios, debemos de empezar a entender y comprender, hermanos, que tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Esto no es nomás de asistir, hermanos. Todos podemos asistir, todos podemos estar acá, pero sin ningún resultado. En la casa de Abinadab estaban sus hijos, caminaban ahí. Yo me puedo pensar, hermanos, que eran niños, tal vez jugando, pasaban ahí, en el arca la tocaban o miraban ahí como niños curiosos y todo eso. Pero el padre nunca les enseñó que tenían que saber que ahí estaba Dios, hermano, que tenían que ser, como digo, que tenían que comprender que hay cosas que no pueden hacer cuando está la presencia de Dios ahí, enseñarles, pero Él nunca les enseñó.
Y nosotros como padres tenemos que enseñarlos. Tenemos que enseñarlos, hermano. Queremos ver a unos hijos llenos, bien llenos de la presencia de Dios. Dice la palabra, ¿qué les vamos a dejar a ellos? ¿Cuál es la herencia que les vamos a dejar? ¿O cómo vamos a ver a nuestros hijos el día de mañana si no los enseñamos? ¿Cómo los queremos ver el día de mañana si no los enseñamos? ¿Tenemos que esperar 20 años? No. Si eso lo podemos hacer rápidamente. Si en 20 años no sucedió nada, hermano, ¿qué esperamos nosotros? No, esto es fundamental que empecemos y primeramente nosotros aprender, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo y usted nos tenemos que preparar. Yo y usted tenemos que aprender y tenemos que entender los fundamentos del cual tiene la palabra de Dios para nuestra vida. No podemos hacer nomás porque sí esto, porque si no va conforme la palabra, no da resultado. Todo es conforme a la palabra de Dios. Decía la enseñanza en la mañana, la fe tiene que ir sometida a la voluntad de Dios. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que la fe tiene que ir con la obediencia a las cosas de Dios. Porque someterse es obediencia, es sumisión. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo me tengo que ser sumiso a la palabra de Dios. Que no quiere, que yo tengo ¿cómo dice? Que agarrar la palabra de Dios como dice para mi vida. Sumiso a la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios dice esto, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Eso es una persona sumisa. Dice en el tiempo antes que los esclavos eran sumisos a sus amos. Si el amo decía, ¿sabes qué? Hoy te vas a quedar allá afuera. Amo, lo voy a hacer. Entonces, si el Señor es nuestro amo, entonces nosotros tenemos que ser sumisos a su palabra. Tenemos que ser obedientes a su palabra de Dios. Porque eso es, hermano, eso es. Dice, someteos la fe a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios. Hermano, si yo digo que tengo fe y no soy obediente a lo que dice la palabra de Dios, entonces ¿qué estoy haciendo? Porque la fe es accionar a lo que yo estoy aprendiendo. La fe es levantarme en lo que yo quiero hacer. Entonces es que no, si la fe va con obediencia, la oración va en sí, todo va con la obediencia a Dios. Si nosotros podemos decir tantas cosas, pero si no somos obedientes a la palabra de Dios, entonces estamos fallando. Porque yo no puedo decir que tengo fe y siendo desobediente. O yo no puedo decir muchas cosas cuando soy una persona desobediente, porque no entonaría en la misma lección. Todo va sometido a la voluntad de Dios. Todo va. Vamos a ir por último, vamos a ir a 2 de Samuel 6, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, hermanos. Y bendijo. Mire la diferencia, hermano. Estuvo en la casa Obed-Edom, tomó responsabilidad de la presencia de Dios ahí. Y es lo que a veces nosotros nos hace falta en la casa. Responsabilidad. Porque una persona irresponsable no llega a ningún lado, hermano. Yo y usted tenemos que ser responsables ante la presencia de Dios. Obed tomó su responsabilidad. Dijo, bueno, hijos míos, aquí está la presencia de Dios. Vamos a hacer esto, hagamos aquello, hagamos aquello. Es más, yo me puedo pensar que hasta ahí leía
conocían la palabra de Dios. Ahí hacían muchas cosas. ¿Por qué? Porque Obed-Edom tenía el conocimiento de que si estaba Dios ahí, tenía que aprovechar la estancia de Dios ahí, hermano. Y yo y usted tenemos que aprovechar siempre que la presencia de Dios esté aquí. Estamos para aprovechar, hermano, yo y usted. ¿Por qué? Porque necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos vivir si la presencia de Dios no va con nosotros. Nosotros tenemos que vivir bajo la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no vamos a vivir nosotros, porque ahora Dios va a vivir en usted y en mí. Y necesitamos de su ayuda, necesitamos de su guianza, necesitamos de su fortaleza, necesitamos que Él nos ayude en cualquier momento, circunstancia que pasemos en este camino. Y solo buscando la presencia de Dios lo vamos a encontrar. Y dice ahí, miren hermano, y en la otra enseñanza decía, y el pueblo de Dios lloraba por la presencia de Dios. Es que cuando aún, hermanos, cuando aún aquel en cual tiene la presencia de Dios, si no da un testimonio de Dios, los otros no van a entender, no van a comprender. Ellos hubieran entendido, comprendido, en casa de Abinadá está la presencia de Dios. Vamos, humillémonos, busquémoslo ahí, todo eso. Pero hermano, si la casa está en tinieblas, también el pueblo estaba en tinieblas. Si la casa de donde estaba la presencia de Dios no había una luz espiritual en los que estaban habitando ahí, el pueblo también estaba en oscuridad. Porque todos, cuando está la presencia de Dios, todos tenemos que brillar, todos tenemos que ir ante su presencia. Si ellos hubieran entendido y comprendido, en casa de Abinadá está la presencia de Dios, vayamos, busquémosla, arrodillémonos, cantémosle cántico y alabanza ahí, otra cosa hubiera sucedido. Pero como estaban mirando a una familia que estaba, pero al mismo tiempo no estaba. Entonces dice que lloraba, ¿dónde está la presencia de Dios y todo eso? Pero sabe, siempre la presencia de Dios está a su lado, está a mi lado, pero a veces como el pueblo de Dios buscamos y no encontramos. ¿Por qué? Porque no es la búsqueda con corazón dispuesto, porque nomás queremos decir con la boca te busco, pero con mis hechos no lo hago. Es necesario, hermano. Dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida. ¿Por qué? Porque ellos tomaron en cuenta la presencia de Dios ahí. Les dijo, familia, hijos, aquí está Dios, ¿verdad? Aquí está Dios, aquí estemos, alegrémonos por la presencia de Dios. ¿Qué tantas cosas no hicieron ellos para la presencia? Y mire, hermanos, dice que cuando la presencia de Dios está, bendice Dios a la familia, bendice al pueblo y bendice a todos sus alrededores. Y Obed-Edom tuvo la bendición, hermano, más grande de que tuvo 62 hijos, hermanos, bendecidos por Dios, porque los hijos de Obed-Edom dice que fueron del servicio de la casa de Dios, a pesar de que David fue por el arca y se la llevó a Jerusalén, pero dice la palabra de Dios que los hijos de Obed-Edom y aún Obed-Edom fueron partícipes de seguir trabajando en la presencia de Dios, porque todos sus hijos trabajaron ahí donde estaba la presencia de Dios. Aún Obed-Edom dice que fue el portero de la entrada a la casa de Jerusalén, porque eso es, la bendición es de dar un servicio a Dios. La bendición, hermano, es de que yo creo, Señor, con todo, y te voy a dar un servicio. Y en el servicio, Dios te bendice y Dios me bendice. Porque a veces Dios no nos bendice porque no damos ningún servicio, hermanos. Porque nomás creemos, pero no hacemos. Porque nos queremos levantar, pero no queremos al mismo tiempo, y así no va a suceder nada. Queremos ver la bendición, tenemos que levantarnos, tenemos que querer hacer por la voluntad de Dios las cosas que Dios quiere que hagamos. Queremos servirle a Dios, obedezcamos al Señor, busquémoslo. Queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, sean bendecidos. Queremos dejar una generación bendecida. Ahorita que yo y usted podemos, queremos dejar una generación que crea en Dios. Entonces pongamos nosotros
nuestro granito de arena y busquemos la presencia de Dios y los guiemos a ellos a buscar la presencia de Dios, porque están aquí sí, pero ellos deben de entender y comprender que hay un Dios vivo y que ellos también lo tienen que conocer. Porque si no, de tal manera, hermanos, nomás están haciendo lo que nosotros hacemos. Porque a veces venimos y nos ven orar, vienen y oran, nos ven levantarnos, nos ven adorar y todo, pero ellos tienen que tener una comunión especial con Dios también. Entonces, es un trabajo, hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Queremos ser como Abinadab. Queremos dejar una herencia, queremos ser diferentes, entonces seamos como Obed-Edom. Busquemos la presencia de Dios, que ya desde ahorita para adelante, cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos en humildad, reconociendo que la presencia de Dios está acá y buscándola con todo nuestro corazón y con todo nuestro deseo, hermanos, porque de tal manera pueden pasar 20 años como en la casa y no va a suceder nada en nuestras vidas, no va a suceder nada en las vidas de acá, de allá afuera. Mas en cambio, hermanos, si en poco tiempo buscamos la presencia de Dios, nuestros hijos van a alcanzar la bendición. Y dice que cuando la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida, el mundo, los de alrededores oyeron, escucharon, y aún David escuchó y dijo, no, si ya cambió, si ya está siendo bendecida, vamos a traer la bendición a Jerusalén, porque yo también la quiero. Por eso fue el motivo cuando fue transportada el arca, dice que David se gozaba con el pueblo de Dios, iban en gozo, iban alegres, porque iban con la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se la iban a llevar a sus vidas, porque buscaron, porque la presencia de Dios la querían para su casa, la querían para su hogar, la querían para la querían para aquellos que no conocen a Dios. Y ese es el propósito de que la llevemos en nuestra vida, hermanos. Que si la presencia de Dios no va conmigo, dice que entonces, ¿a dónde iré? Si la presencia de Dios me va a guiar, hermanos. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y si el Señor habló a nuestra vida, hermanos, empecemos como padres a guiar a nuestros hijos así para que sean bendecidos en la... Empecemos a dejar un fundamento, que no sean hijos de iglesia, que ahora sean hijos de Dios, porque cuando sean hijos de Dios, ellos van a buscar la presencia de Dios, porque hijos de iglesia nomás van a hacer lo que nosotros hacemos, pero cuando sean hijos de Dios, ellos también lo van a buscar. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos, Padre, en esta tarde, Señor, las gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestra vida, Señor. Bendito Dios, verdaderamente, Señor, hemos entendido y comprendido, Padre, que sin tu presencia, Señor, no somos nada ni nadie, Padre, que es fundamental y entender, Señor, que si tu presencia está con nosotros, Señor, vamos a ser un pueblo victorioso, vamos a ser un pueblo que nos levantemos, vamos a ser un pueblo para caminar, Señor, para donde tú quieras que nos vayamos, para donde tú quieras que vayamos, bendito Dios, bendito Señor, pero que seas tú, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre, y que no echemos a tierra esta palabra, Señor, porque es fundamental, Señor, porque tenemos que entender, Señor, que tenemos que dejar un legado, Padre Santo, porque aún, Padre, nosotros nos vamos a ir el día de mañana, Señor, y si no hemos comprendido, entendido que estar en tu presencia hacemos ganadores de muchas cosas, Señor, entonces ¿qué será de nosotros, Padre? Pero ayúdanos, Señor, y guíanos, Padre, que esta palabra caiga en nuestros corazones, Señor, y que hagamos, Señor, y que hagamos con esta palabra una realidad. Bendito Dios, bendito Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendícenos, Padre, bendice a mis hermanos, los que están allá, Padre, a donde fueron a bendecir también, Padre, tráigalos con bien, bendito Dios, porque sabemos que ya llegaron, Padre, y que ellos también, Padre, alcancen la bendición, bendito Dios, porque todos somos tu pueblo, Padre, porque todos estamos acá, Padre, y ayúdanos, Padre, a ser unánimes buscando
tu presencia, bendito Dios, buscando tu espíritu, Señor, sabiendo que si tú estás acá, tú quieres bendecirnos, Padre, y tomemos acción, Padre, de que tú estás acá y aprovechemos, Padre, que tú estás entre nosotros el día de hoy y el día de mañana, Señor. Pedamos la gloria y la honra en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.